Buena tarde, noche para todos. Vamos a comenzar la exposición sobre el oscilador armónico eh, forzado. Inicialmente, como ya les había dicho, este, esta es la segunda exposición que está conectada con la primera que trató sobre el oscilador armónico simple y el oscilador armónico simple amortiguado. En el oscilador armónico simple forzado tenemos eh, una especie de sistema debajo del oscilador. eh, Podría ser una caja o algo, un dispositivo, hagámoslo un poco más pequeño, un dispositivo un poco más pequeño, ah, por acá más o menos, ¿sí? Y ese dispositivo entonces tiene, está unido a este cuerpo, está unido a este cuerpo mediante una máquina, un resorte, etcétera, ¿sí? Y las características de este dispositivo es que van a generar el movimiento armónico simple, ¿sí? En este cuerpo. Este cuerpo, entonces, es un oscilador con constante K, con masa M, y este dispositivo genera una frecuencia angular omega. Sí, entonces, este dispositivo es lo que se llama el dispositivo impulsor del oscilador armónico simple. Por tanto, nosotros podemos definir la ecuación de dinámica del sistema como la fuerza neta es igual a la fuerza de restitución más la fuerza impulsora. Y tenemos entonces que la fuerza neta la vamos a definir masa por aceleración, donde les recuerdo que aquí estamos utilizando la notación abreviada, donde esta se define como la segunda derivada temporal de x. Y así es básicamente como eh, utilizamos esta notación abreviada. Por lo tanto, tenemos masa por aceleración, la fuerza de restitución, que es la ley de Hooke, que tenemos K por X, y la fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora es una fuerza que depende de omega, normalmente se define que depende del tiempo explícitamente o de la variable independiente. De forma tal que cuando nosotros hacemos la clasificación de esta ecuación, la clasificación es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de coeficientes constantes lineal, pero no homogénea, debido a que este es el término inhomogéneo, porque es un término que depende explícitamente de la variable independiente. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo vamos a definir esa fuerza impulsora? Esa fuerza impulsora, por lo general, entonces, la podemos definir, por ejemplo, en un columpio. Acá tenemos un soporte cualquiera. Y vamos a dibujar dos estados del columpio, uno por acá y otro por acá, más o menos. Más o menos. Entonces tenemos acá, eh, pongamos la tabla, donde está sentada la persona, ¿sí? Y pongamos acá la persona. Entonces la persona está acá, está sentada, colgando los pies, y acá la misma cosa.
Y está sentada de esta manera. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de movimiento tiene? El movimiento que tiene es un movimiento como de un péndulo simple, ¿sí? Un movimiento de vaivén. Pero hay una diferencia con el péndulo simple. En el péndulo simple, uno tiene un cuerpo como este parecido, tiene una longitud L. Acá en este extremo podemos utilizar la mecánica del punto y decir que aquí está concentrado todo con una masa M. Acá con la vertical está formando un ángulo, etcétera. Así es el péndulo simple. Acá la diferencia es que hay una persona externa que está impulsando a la otra persona que está acá en el columpio. Esa fuerza que está generando esa persona está definida acá. Es una fuerza que depende del tiempo. ¿Cómo es esa fuerza? Esa fuerza, como ustedes pueden ver, se está generando a partir de este punto. A partir de este punto se está generando un movimiento con un momento angular. Por lo tanto, se está generando un torque. Ahora, entonces, el movimiento es curvilíneo. Entonces, la fuerza que debe generar ese movimiento curvilíneo es lo que se define como una fuerza oscilante, ¿sí? O una fuerza oscilatoria. Esa fuerza, entonces, va en contra, digamos, de lo que se conoce normalmente, porque yo no puedo empujar a la persona con una fuerza horizontal, ¿sí? Porque al empujar la persona con una fuerza horizontal, esto va a generar en esta tabla un torque positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj que pondría en peligro a la persona que está en el columpio. Tampoco es posible que yo intente aplicar una fuerza hacia abajo, ¿sí? De la misma manera está ocasionando un torque y ese torque lo único que va a generar este torque en sentido contrario a las manecillas, el torque horizontal a favor de las manecillas. En cualquier caso, ese torque va a ser un torque sobre este punto, ¿sí? Entonces la persona va a perder el equilibrio. Y lo que se busca es que la persona esté en equilibrio con respecto a la tabla donde está sentado y que se mueva alrededor de este punto. Por lo tanto, la fuerza que se genera o que se aplica para hacer este movimiento es una fuerza que vaya en el sentido del arco de giro de ese columpio. Todos lo han hecho, todos ven, esperan a que el columpio suba, ponen las manos en el borde de la tabla o del material que sea y luego impulsan con este movimiento. Es un movimiento oscilatorio, un movimiento oscilante. Sí, y esta fuerza, entonces, que depende del tiempo, entonces va a tener una amplitud por el coseno de omega t. Sí, y por tanto, esta fuerza va a ser la fuerza impulsora que va a depender del tiempo. De forma tal que la ecuación va a quedar masa por aceleración igual a menos k por X más, esta sí es positiva, no es negativa, porque esta va a favor del movimiento, en cambio la fuerza de restitución va en contra del movimiento. Tenemos entonces F sub 0 coseno de omega t. Dividimos todo entre la masa para construir la ecuación diferencial reducida y reorganizamos los términos y nos va a quedar una ecuación de aceleración K sobre M por X y es igual, dejamos el término independiente en uno de los miembros del término inhomogéneo en uno de los miembros de la ecuación, coseno de omega t. ¿Sí? De forma tal que ya sabemos cuál es la notación para K sobre M, es la frecuencia angular, y ahora sí hay que ser específicos y tener en cuenta que esta es la frecuencia angular fundamental. Y por lo tanto la vamos a medir como omega sub 0 x al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado por x. Sí, tenemos que poner omega sub 0 específicamente porque hay una frecuencia impulsora que es esta, omega t. Y tenemos entonces esta ecuación
siendo esta ecuación el oscilador armónico simple forzado. Tenemos entonces este oscilador armónico simple forzado y vamos a intentar solucionarlo con la teoría de ecuaciones diferenciales. Básicamente hay dos métodos, ¿sí? El método de suposición y el método del anulador o del eliminador. ¿Sí? El método, eh, en general, se le denomina en los textos el método de superposición, ¿sí? El primer método, pero realmente el nombre original es el método de suposición, no de superposición. Vamos a ver por qué lo pusieron superposición. En este método de suposición, yo supongo una solución dependiendo de las características matemáticas del término inhomogéneo. ¿Sí? Entonces, yo miro cuáles son las características matemáticas y yo supongo una solución. Sí, en general esa suposición es correcta, sí. Entonces, después de suponerla y yo tengo una solución, divido la ecuación en dos. ¿Sí? La ecuación homogénea y le calcula la solución y esa ecuación se denomina complementaria. Y luego la solución de la ecuación con el término inhomogéneo el que se supuso, y esa solución se llama solución particular. Y luego se superponen las dos. O sea, la solución general es la superposición de la solución complementaria y de la solución particular. Y por eso en algunos textos se le llama el método de superposición, pero el nombre original es el método de suposición, porque yo estoy suponiendo una solución. El segundo método es el método del eliminador. El método del eliminador busca construir, basado en los operados diferenciales de mayúscula, ¿sí? Construir un operador, y ese operador se construye intentando eliminar el término independiente, el término inhomogéneo. ¿Sí? Entonces, con ese operador lo aplico sobre toda la ecuación, destruyo el término inhomogéneo y con eso soluciono la ecuación de forma homogénea y llego pues a la solución. Entonces, vamos a mirar el término en esta charla vamos a utilizar el método de suposición. Entonces, comenzamos con la ecuación homogénea y le ponemos una C, que quiere decir que es la solución o la ecuación complementaria, igual a cero. Y tenemos entonces que esto es nada más y nada menos que el oscilador armónico simple, que ya vimos cuál era la solución, y es de la forma A coseno de omega sub 0t más alfa más B seno de omega sub 0t más alfa. ¿Sí? Tenemos que esta es la solución del oscilador armónico simple. No vamos a entrar en detalle con la solución porque eso lo hicimos en la primera exposición que hice el 8 de octubre. Entonces, vamos a pasar de una vez a la particular. Entonces, tenemos la ecuación particular y tenemos aceleración más omega sub 0 al cuadrado igual a f sub 0 sobre m coseno de omega t. Listo, muy bien. Entonces, ahora miramos cuáles son las características matemáticas de la función coseno. Bueno, miramos, es una función circular. Es una función circular. Esa función circular tiene una característica fundamental para coseno, y es que es continua entre menos 2pi y 2pi, o entre menos pi y pi. En todo caso, es continua. Y con eso es suficiente. Entonces, buscamos entre las funciones trigonométricas circulares cuáles son las que son, valga la redundancia, circulares, y solo cumplen con eso dos, coseno y seno. Porque ya ustedes saben que la tangente, la cotangente secante y cosecante tienen discontinuidades en más o menos pi medios radianes.
Por lo tanto, no cumplen con esa condición, de forma tal que yo supongo la solución, y la solución que yo supongo, entonces digo que la solución particular que yo estoy suponiendo, entonces ya utilicé A y B, entonces digo con C coseno de omega t más D no lo ponemos porque D en ecuaciones diferenciales está reservado para el operador diferencial o el operador derivada, entonces utilizamos seno de omega t. Listo, tenemos esta ecuación y que es la solución que yo supongo. ¿Y por qué supongo esta solución? Porque tiene las características matemáticas idénticas al término inhomogéneo de la ecuación que yo estoy intentando solucionar. ¿Sí? De forma tal que voy a hacer las derivadas. Vamos a hacer la segunda derivada de una vez y tenemos la segunda derivada. Tenemos que esto es igual a, ya todos ustedes saben que derivo coseno como menos seno, derivo menos seno como menos coseno, y cada derivada sale en cada derivada hay una derivada interna que es omega, entonces me va a quedar menos omega cuadrado c coseno de omega t menos omega cuadrado e seno de omega t. Y tengo esta solución y por tanto voy a reemplazarla acá, pero podemos hacer algo mejor. Podemos multiplicar toda esta ecuación por omega sub 0 al cuadrado. Y al multiplicarla por omega sub 0 cuadrado, entonces vamos a sumar. Y al sumar estas dos, entonces me va a quedar esta suma y por tanto lo único que tengo que hacer es intentar sacar factores comunes. Vemos entonces que acá hay un coseno y acá hay otro coseno. Entonces saco los factores comunes y entonces me va a quedar, como está multiplicado por omega sub 0 cuadrado, entonces tengo acá c coseno y tengo c coseno. Por lo tanto, me va a quedar omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado c coseno de omega t. Y luego tengo la siguiente, y entonces acá se observa también que tengo e seno y acá tengo e seno. De forma tal que esto está multiplicado por omega sub 0, entonces tengo omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado y seno de omega t. Y entonces vemos que esto es igual, es esta suma y esta es igual a f sub 0 sobre m coseno de omega t. Voy a ponerlo acá en la otra hoja porque no ocupo en esta. Vamos a ver si copiamos más bien esta ecuación y la bajamos acá. Bueno, se queda por acá abajo. Vamos a subirla y listo. Entonces tenemos esta ecuación así y no me permiten cogerla, pero entonces tenemos que esta ecuación es igual a f sub 0 sobre m coseno de omega t. Sí, y para solucionar una ecuación de esta manera, intentarnos imaginar cuáles serían los valores de omega t para que esto se cumpla, pues no tiene como mucho sentido. O sea, una solución
desde el punto de vista de funciones trigonométricas no tiene mucho sentido trabajarle, sino que como es una igualdad, es una ecuación, entonces, y obviamente el primero y el segundo miembro son iguales, y como tengo funciones de coseno a miembro y miembro, entonces para que esa igualdad se cumpla, debo igualar los coeficientes. Sí, y entonces tenemos que el coeficiente de coseno en este caso es omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado c, y esto es igual a f sub 0 sobre m. Sí, de la misma manera yo puedo mirar la otra ecuación, sí, y la otra ecuación me dice que omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado e es igual a 0, porque en el segundo miembro de la ecuación, no aparece la función seno. O bueno, sí aparece, pero la amplitud vale 0. Sí, de forma tal que tenemos que la solución C o la amplitud C tiene un valor de f sub 0 sobre m factor de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Sí? Y en la segunda ecuación, E obligatoriamente tiene que ser 0. No hay otra posibilidad. O sea, no me puedo imaginar que omega sub 0 sea 0, porque si yo me imagino que omega sub 0 es 0, entonces quiere decir que el sistema desaparece, porque la única posibilidad para que omega sub 0 al cuadrado sea 0 sería que la constante vale 0. Si la constante vale 0, entonces el resorte desaparece. La segunda posibilidad más ilógica sería que la masa es infinita. Sí, que esa no tiene mucho sentido. A pesar de que matemáticamente es correcta, físicamente no tiene mucho sentido hablar de una masa infinita en este sistema, ¿no? Ahora, omega 0, lo único que quiere decir es que el sistema, que ese impulsor no existe. Y como es un oscilador armónico simple forzado, pues no tiene ninguna lógica que esto no exista. Por lo tanto, la única posibilidad que tengo es que E valga 0. De forma tal que me voy a la solución supuesta, que es esta. Ya sabemos que E vale 0 y me queda C coseno de omega t. ¿Sí? De forma tal que tengo la solución particular como C coseno de omega t. Y tengo acá entonces la solución particular. ¿Listo? Y entonces tenemos que la teoría de ecuación diferenciable nos dice que la solución general del oscilador armónico simple amortiguado forzado es la suma de la solución complementaria y la solución particular. ¿Sí? Sumamos entonces las ecuaciones y tengo A coseno de omega sub 0 t más alfa más B seno de omega sub 0 t más alfa más f sub 0 coseno de omega t, todo esto dividido entre masa factor de omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. ¿Sí? Y tengo entonces esta solución y vamos a analizar un poquito qué pasa con la velocidad y con la aceleración de esta solución, para que analicemos un poco. Sí, vamos a calcular la velocidad hasta donde se pueda. Voy a intentar encoger lo máximo posible y tenemos la velocidad, tenemos menos omega sub 0 a seno de omega sub 0 t
más alfa más omega sub 0 b coseno de omega sub 0 t más alfa. Y luego acá tengo menos f sub 0 omega seno de omega t. Y todo esto dividido entre m omega sub 0 cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Sí? Y me gustaría que quedara todo cerca. Voy a bajar un poquito estas dos ecuaciones para que queden cerca de la aceleración que voy a escribir en la otra página. Bueno, entonces tenemos que la aceleración es igual a menos omega sub 0 cuadrado a coseno de omega sub 0 t más alfa. ¿Sí? Menos omega sub 0 cuadrado b seno de omega sub 0 t más alfa. Menos f sub 0 omega cuadrado coseno de omega t. Y todo esto dividido entre masa omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que hay como dos, podemos dividir esto en dos partes. ¿Sí? La primera es la solución particular. Voy a encerrarla acá. Esto queda acá. Acá y esta. ¿Sí? Entonces tengo la solución, la complementaria y luego tenemos la particular. Y la particular, vamos a ponerla acá, que sería esta. Esta y esta. Perdón. Está muy bien. Entonces miremos algo bien interesante. ¿Qué pasa en t igual 0? ¿Sí? ¿Qué pasa en t igual 0? ¿Sí? En general, en los libros de física, cuando intenta solucionar, y vuelvo otra vez a insistir en esto, porque para mí me parece muy importante insistir en esto. Si ustedes se toman el trabajo de mirar los textos de física universitaria como Sears, Szymanski, John Friedman, o como Serway o Giancoli o cualquier otro de esos textos de física universitaria, en ninguna parte se van a tomar el trabajo de hacer esto con detalle. Sí, entonces cuando no se hace esto, se está perdiendo primero, la herramienta fundamental de la física es la matemática. Sí, y debe usarse porque el lenguaje de la física es la matemática. Yo sé que de pronto a muchos físicos no les llama mucho la atención
verlo de esa manera, pero pues esa es la realidad. Y, y hay que usarla, y usarla bien, ¿sí? Entonces, siempre va a haber como una especie de disputa entre los matemáticos y los físicos por las soluciones de las ecuaciones. A los físicos no les parece como muy bien las soluciones infinitas, porque los infinitos molestan. Sin embargo, los matemáticos dicen que esa es una solución de la ecuación, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo soluciono una ecuación de cinemática para hallar un tiempo cualquiera y me da una solución, me da un tiempo negativo, los físicos no la tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque el tiempo negativo en la mecánica clásica no existe. Pero el matemático dice, no, pero esa es una solución, hay que tenerla en cuenta. Y los dos tienen razón un poco, pero no es motivo de altercado, sino simplemente ponerse de acuerdo. Acá tenemos un problema fundamental que se presenta en la, en la física, ¿sí? Y entonces vamos a analizar las soluciones complementarias y particular en t igual 0. Comencemos con la posición. Si tenemos t igual 0, entonces la posición para la solución particular va a ser simplemente f sub 0 m omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. ¿Por qué? Obviamente porque pues seno de 0 vale 1. ¿Sí? Entonces voy a intentar copiar todo esto de nuevo y hacer el reemplazo en t igual 0. Por alguna razón no me está dejando copiar. Ahora sí. Ah, ya, es porque tiene en páginas diferentes. Listo, no hay problema. Entonces, voy a copiarlo acá, lo voy a poner acá debajo, después pongo la otra. Ahora ponemos esta. Y ponemos esta. Listo, muy bien. Entonces voy a borrarlo. Bueno, no voy a borrar los recuadros, simplemente vamos a evaluar en t igual 0. Para eso vamos a poner un x sub 0 acá. Para posición, un subíndice 0. Para la posición, velocidad y aceleración. Y simplemente vamos a evaluar en t igual 0. Voy a reemplazar todo, voy a coger todo como 0 por ahora y después miramos el análisis. Y tengo acá esto, luego tengo esto como 0, luego tengo seno de 0 es 0, todo esto se anula. Acá tengo esto acá. Luego tengo esto acá y de nuevo tengo coseno de 0 que vale 1. Listo, bueno, entonces miremos un poco lo que está pasando acá. Esto no me permite mover esto, pero lo podemos ver así, simplemente queda acá. A ver, esto es 0, ya lo había borrado. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos 0. ¿Sí? Y entonces miremos si en los libros de física aparecen solamente la solución particular y dicen, bueno, acá pasa algo raro, miren que en t igual 0, recuerden, estamos solo trabajando con la particular. Pasa algo raro, miren, yo tengo una posición positiva con una velocidad 0 y una aceleración negativa, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a tener una posición positiva
con una velocidad nula y el cuerpo acelerado. Si estuviera acelerado debería tener velocidad, pero miren que está acelerado con una aceleración negativa, pero tiene velocidad cero y posición positiva. No tiene mucho sentido. Entonces empiezan y dicen, es que es un fenómeno de transición, sí, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, ¿qué hace la teoría de ecuaciones diferenciales? Dice, bueno, es que hay dos soluciones. Hay una solución complementaria y una solución particular. Y el principio de superposición me dice que debo sumar las dos. Y esa es la solución completa. ¿Sí? ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Si yo utilizo la matemática correctamente, ¿sí? Yo llego a que esos problemas de física no se presentan. ¿Por qué? Porque si yo utilizo estas dos, ¿qué va a pasar? Sí, esto es una posición positiva, pero estas son constantes. Sí, sigue siendo una posición positiva. Cuando paso a la velocidad, ya la velocidad no es cero. ¿Sí ven? Tengo omega sub cero, que es constante a seno de alfa más omega sub cero b coseno de alfa. Esto es una constante. Y entonces ya la velocidad no es cero. Y la aceleración, tengo acá también unas constantes negativas y una aceleración negativa. Siguen dependiendo pues del valor de alfa. Entonces miren que se soluciona el problema, no hay ningún inconveniente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una transición entre qué? Hay una transición entre el movimiento del oscilador armónico simple, que es la solución complementaria, y va viendo una transición hacia el movimiento armónico simple forzado. O sea, el sistema que está impulsado no se comporta inmediatamente como un oscilador armónico simple forzado, sino que es una transición entre un oscilador armónico simple a un oscilador armónico simple forzado. Y ahí se soluciona el inconveniente. Y lo único que estamos utilizando es la teoría de las ecuaciones diferenciales que existe desde hace mucho. Sí, es tan antigua como las leyes de Newton que son casi que simultáneas porque van tan entrelazadas la una a la otra que no hay forma de diferenciarlas. Entonces miremos un poco qué es lo que pasa con la solución y con la solución particular y con el término, con los términos que incluyen la solución particular. Entonces vamos a copiar acá la solución particular de nuevo. Vamos a ponerla acá abajo. Bueno, muy bien. Acá. Listo. Voy a borrar esta línea. Listo. Y tenemos entonces esta la solución particular. Bueno, muy bien. Vamos a analizar un poco qué es lo que pasa con esa solución particular. Vamos a eh, analizar acá. Entonces vemos que hay algo bien interesante que se presenta en esta solución. Y lo podemos observar en una gráfica. Y esa gráfica podemos poner acá la solución particular y acá omega. Y vemos que en un punto cualquiera hay un valor de omega sub cero. Sí, entonces vemos que de alguna manera tenemos un punto acá, una línea, la línea de omega sub cero. ¿Sí? Y tenemos entonces que hay un comienzo. Vamos a analizar, para evitar los problemas de oscilación, vamos a analizar solamente la amplitud, pues, la amplitud particular. ¿Sí? Voy a ponerla con otro color. Eh,
La amplitud particular. La amplitud de la solución particular sería esta. Para no tener en cuenta la oscilación, no importa, de todas maneras el coseno está variando entre más o menos uno. Y lo que está acotando, digamos, el tamaño del coseno es la amplitud. ¿Sí? Entonces vamos a analizar sobre la amplitud. Ahora comenzamos con un valor cualquiera positivo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar? A medida que este valor se va acercando a omega sub 0, crece hacia el infinito y lo mismo para el otro lado. Uy, las gráficas mías son a mano, son una maravilla. ¿Sí? Entonces se forma una divergencia y por tanto cuando yo analizo, cuando omega es igual a omega sub 0, entonces eso es lo que se llama resonancia. En algunos textos y también sobre todo en algunas ingenierías, entonces ese, ese valor o esa resonancia la dividen en dos, ¿sí? A veces esta resonancia no la llaman resonancia como la llaman los físicos, sino que algunos ingenieros la llaman resonancia pura. Y luego tienen omega aproximadamente igual a omega sub 0, y esto lo llaman resonancia. Es simplemente una notación, sí, es ponerse de acuerdo en la notación que se sigue, ¿sí? En general, nosotros la vamos a llamar simplemente resonancia. Entonces, ¿qué pasa cuando la solución particular está en resonancia? Entonces tiende a infinito. ¿Sí? Y por tanto el sistema se destruye. Sea cual sea, sí, sea cual sea. O sea, eh, podemos hacer acá ejemplos muy rápidos, sí, que muy probablemente son susceptibles de desacuerdo, pero simplemente para hacer algo rápido acá, yo puedo tener un ingeniero civil puede hacer un edificio y ese edificio puede entrar en resonancia con muchas cosas y puede entrar en resonancia con el desarrollo histórico de las tormentas que hay en la zona. Puede haber resonancia con el desarrollo histórico que haya en la sismicidad de la zona, ¿cierto? O puede entrar en resonancia también con el uso que se le dé al edificio o a la estructura. Entonces, miren que si esa estructura entra en resonancia por cualquiera de esos factores, es susceptible de ser destruida, o sea, se puede derrumbar o puede sufrir daños severos, ¿sí? Lo mismo pasa con un circuito eléctrico. Yo puedo tener un circuito eléctrico y ese circuito puede entrar en resonancia debido a que hay oscilaciones eléctricas también y hay fuerzas impulsoras eléctricas también, ¿sí? Y esa resonancia puede hacer que el circuito se queme o se estropee. También una máquina se puede fundir entrando en resonancia o una empresa podría quebrar. Podríamos decir que una empresa podría quebrar cuando entra en resonancia. Si yo abuso de las capacidades de la empresa, no sé, podría poner un ejemplo rápido, podría abusar de los trabajadores y ponerlos a trabajar a marcha forzada, casi sin descanso, para cumplir con un pedido y con ese pedido agotar todas las reservas que se tienen solo por cumplir el pedido y evitar que durante ese pedido se haga el mantenimiento de las máquinas porque no se pueden detener porque hay que cumplir con el pedido y al final el pedido se cumple y después de que se entregue el pedido, después de un tiempo, podría parecer que los trabajadores están cansados, ya no trabajan bien, las máquinas empiezan a fallar y no hay reservas para el trabajo, de material para el trabajo y por tanto la empresa puede entrar en quiebra. Sí, cosas como esas, ¿no? Ejemplos rápidos que uno puede imaginarse de resonancia. En la vida real, pues hay
cosas, hay fenómenos identificados de resonancia. Acá tengo un ejemplo. Voy a ponerlo. No, por alguna razón no funcionó, no está funcionando. Dame un segundo. Ahora sí. Bueno, tenemos que ese es el puente Tacoma, que el día de su inauguración eh, empezó a oscilar. ¿Sí? Ahí se puede observar que pues, están sorprendidos del movimiento del puente, que si, como dice el dicho, si no lo veo, no lo creo, porque es un puente de varias toneladas con los pilares de los cables, tienen 3.600 cables y se está moviendo como si fuera una gelatina. Tienen, los cables pesan 11.000 toneladas y se están moviendo como si nada, ¿sí ven? Le ponen música pero es una película vieja, estamos hablando de 1940. Miren que el sólido se comporta casi que como un fluido, y eso es básicamente por una fuerza de resonancia, una fuerza impulsora que hizo que el puente entrara en resonancia. Ahí entró en resonancia o en resonancia pura, como llaman algunos ingenieros, y la estructura se destruye. Sí, miren un poco atrás, miren la sección, esta sección que tiene el puente, es completamente sólida, ¿sí? Parece ser que en la zona en el Valle de Tacoma, había vientos relativamente fuertes y esos vientos empezaron a chocar contra esta estructura que era completamente sólida y eso generó que una fuerza impulsora muy grande en toda la estructura, que fue lo que hizo que el puente entrara en resonancia con el viento. Bueno, entonces, básicamente eso es, y tenemos que la resonancia pues es lo suficientemente importante lo suficientemente importante para hacer que una estructura colapse. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Se vio bien el video o no lo vieron? Bueno, en todo caso, eh, bueno, tenemos que, acá hay una, eh, una resonancia y, y causa problemas importantes. Entonces debe haber una forma de generar
que esa resonancia no cause esos daños que causa. Entonces, nos vamos para el siguiente caso. El siguiente caso, entonces, tenemos esta estructura. Acá voy a ponerla acá. Y voy a ver si logro copiar todo esto. Tenemos esto. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a ubicar esta estructura en un medio con un amortiguamiento, con coeficiente de amortiguamiento B, como ya habíamos visto. Entonces tenemos que hay la ecuación de dinámica que gobierna este sistema. Entonces tengo una fuerza neta es igual a la fuerza de restitución más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza impulsora. Sí, entonces tenemos que la fuerza está dada por masa por aceleración, la fuerza de restitución está dada por la ley de Hooke, la negativa porque va en contra del movimiento, la fuerza de amortiguamiento también es negativa porque va en contra del movimiento proporcional a la primera potencia de la velocidad, como ya vimos, y la fuerza impulsora, pues tenemos una fuerza oscilante de la forma F sub 0 coseno de omega t. Si dividimos toda la ecuación entre la masa para construir la ecuación reducida, bueno, de entrada la clasificación es la misma, sí, tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de coeficientes constantes lineal y no homogénea, porque es el término inhomogéneo. Y construimos la ecuación reducida dividiendo toda la ecuación entre la masa y reorganizando los términos tenemos esta ecuación. Una ecuación de aceleración más, entonces tenemos B sobre M es gamma, tenemos más omega sub 0 cuadrado por X, y esto es igual a F sub 0 sobre M coseno de omega t. Ahora, definimos gamma como B sobre M. Y entonces tenemos que B, como está definido por la fuerza de amortiguamiento, tiene unidades de Newton segundo sobre metro y la masa tiene unidades de kilogramo. Ahora tenemos que el Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado y tengo acá metro kilogramo. Kilogramo con kilogramo, metro con metro y segundo con este 2. De forma tal que me queda 1 sobre segundo. Y a esta gamma entonces se le denomina la frecuencia de amortiguamiento. Sí, bueno, acá yo utilizo gamma en muchos textos, en muchos textos. Les gusta utilizar no gamma, gamma minúscula, sino 2 veces gamma mayúscula. ¿Sí? Utilizan esta notación, 2 veces gamma mayúscula. La letra gamma mayúscula que es esta. Sí, es simplemente una notación. Y eso es para evitar, vamos a ver más adelante, que en el término, en el factor amortiguante aparezca un medio. Sí, entonces como acá tengo 2 gamma, entonces ese un medio
ya no aparece, sino que queda solamente la frecuencia. Y es simplemente una acomodación matemática para lograr que no aparezca un denominador de 2. A mí realmente no me interesa mucho eso, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la solución. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación, entonces es el oscilador armónico simple amortiguado forzado. Sí, y por tanto, utilizamos el método. Tenemos entonces la ecuación complementaria. La ecuación complementaria. Y ya sabemos entonces, porque lo hicimos en la exposición pasada, voy a intentar hacerlo acá, la ecuación completa, la solución. Entonces de la forma A por E a la menos 1/2 de gamma T. Esto es lo que yo les decía. Miren que si pongo gamma minúscula como 2 gamma mayúscula, entonces me queda 2 dividido entre 2, 1 y me queda gamma mayúscula. Bueno, entonces tengo coseno de la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado más gamma medios al cuadrado, perdón, menos gamma medios al cuadrado por T. Ya vimos que no hay necesidad de que aparezca la constante de fase, aunque si el que lo quiera poner lo ponga, pero en general en el oscilador amortiguado no hay necesidad. Luego tenemos más B por E a la menos 1/2 gamma T por el seno de la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos gamma medios al cuadrado por T. Y tengo pues que esa es la solución complementaria del oscilador armónico simple amortiguado forzado. Ahora, la solución particular no cambia para nada. Se pueden dar cuenta que en el oscilador armónico simple forzado teníamos el mismo término inhomogéneo, por lo tanto la solución particular no cambia, ¿sí? Esto hace que yo creo que conserva no lo conserva. Bueno, muy bien, entonces voy a copiarla. Y con esto pues hallamos la solución particular. Simplemente ponemos acá la P particular. Y ya sabemos entonces que X particular, que es la que estoy suponiendo, es de la forma C coseno de omega T más E seno de omega T. ¿Sí? Entonces voy a volver a escribir esto. Voy a poner acá entonces la solución particular es igual a C coseno de omega T más E seno de omega T. ¿Sí? Derivo respecto al tiempo, entonces me queda
menos C seno de omega t, ¿sí? Más por la derivada interna, a ver, por la derivada interna, entonces tengo de una vez omega C seno de omega t más, y acá tengo omega i coseno de omega t. Y por último hago la segunda derivada. Entonces tengo menos omega cuadrado c coseno de omega t menos omega cuadrado y seno de omega t. Sí, entonces vemos que en la ecuación la velocidad está multiplicada por gamma, entonces pongo gamma, gamma, gamma. Y la posición está multiplicada por omega sub 0 al cuadrado. Entonces pongo omega sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado. Y entonces lo que voy a hacer es sumar. Listo, muy bien. Entonces, entonces estoy sumando y observo que acá hay coseno y acá hay coseno. ¿Sí? Pero veo que acá hay secoseno y secoseno y acá hay ecoseno. De forma tal que voy a sacar el primero factor común secoseno. Entonces tengo omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado c coseno de omega t, ¿sí? Y luego tengo, a ver, podemos de una vez hacerla. Y luego tengo más gamma omega y todo esto coseno de omega t. Luego tengo más. Ahora tengo seno, lo que queda. Tengo acá e seno y acá tengo e seno. Por lo tanto, voy a tener un omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado e. Y ahora tengo un menos, pero tengo con c. Entonces tengo menos gamma omega c y tengo seno de omega t. Listo. Y ahí acabo de hacer la suma, o sea, sumé estos tres términos, que son estos tres, y eso es igual a f sub 0 sobre m coseno de omega t. Entonces, no me permite moverla, entonces tengo igual a f sub 0 sobre m coseno de omega t. Sí, de forma tal que igualo los coeficientes entre sí, como lo hicimos anteriormente. Entonces vamos a tener omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado por c más gamma omega por e igual al coeficiente de coseno del segundo miembro, que es f sub 0 sobre m. Y ahora tenemos la siguiente ecuación, que sería omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado e menos gamma omega c igual a 0. Porque en el segundo miembro la amplitud del seno es 0. Y tenemos entonces estas dos ecuaciones. Y por tanto, de esta primera ecuación, si despejamos E y tenemos que E es igual a gamma omega dividido entre omega sub 0 cuadrado menos
omega cuadrado. Todo esto por sí. ¿Sí? Este E lo reemplazo acá y me resulta la siguiente ecuación. Y entonces tengo omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado por C más. Entonces al reemplazar E me va a quedar gamma omega al cuadrado sobre omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado por C igual a F sub 0 sobre M. Sí, entonces tengo esta ecuación y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a, sí, vamos a despejar. Y entonces lo único que hacemos es multiplicar por omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado, numerador y denominador. ¿Sí? De forma tal que puedo sacar un factor común. Y al sacar ese factor común 1 sobre la resta de estas omegas al cuadrado, entonces vamos a tener omega sub 0 cuadrado o de una vez podemos tener el valor de C, donde C entonces tiene el valor de omega sub 0 cuadrado menos omega al cuadrado por F sub 0 y todo esto dividido entre la masa que multiplica omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Listo. Este C lo reemplazo acá. ¿Sí? Ahora que lo vemos bien. Este C lo reemplazo acá. Y al reemplazarlo, miren que voy a tener este omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado en el numerador y acá en el denominador. Lo que hace que se cancele. Sí, pero entonces va a quedar multiplicado por gamma omega, pero con el mismo denominador. Por lo tanto, es muy sencillo escribirlo. Es muy sencillo escribirlo, entonces voy acá a copiar y voy a pegar. Listo, muy bien. Entonces, ahora al reemplazar, tenemos entonces el valor de E, que es gamma omega. Listo, y tengo entonces estas dos amplitudes ya construidas. Ahora necesito modificar un poco. Entonces, para modificar un poco, miro las dos y me doy cuenta que en el numerador está la raíz cuadrada y uno de los términos del binomio del denominador en las dos ecuaciones. Y eso me hace recordar Pitágoras. Sí, entonces yo tengo que, si construyo un triángulo rectángulo con un ángulo delta, ¿sí? Y tengo que el cateto adyacente es omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado y el cateto opuesto es gamma omega. Entonces voy a correrle un poquito.
Entonces la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces voy a tener acá omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado raíz. Y tengo esto. Y me doy cuenta que acá tengo cateto opuesto, el cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá utilizo pues las reglas de potenciación. Sí, de forma tal que yo puedo escribir, voy a reescribir un poco esas ecuaciones. Los voy a poner acá. Intentando pegarla lo más que pueda. Sí, y entonces voy a coger este término acá. Ya lo copié. Y entonces voy a hacer esto. Lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar. No ocupo. A ver. Esto voy a... Bueno, acá pasó como un medio desastre, pero fue algo que no tenía pensado que iba a pasar. ¿Sí? Y entonces vamos a ver si el desastre lo puedo solucionar. Tengo esto. Bueno, y vamos a ver cómo nos va con esto. Listo. Y tengo esto y acá tengo M. Entonces vamos a ver si soluciono este desastre que acabo de hacer yo acá. Va a ser como difícil, pero bueno. Esto no era. Bueno, muy bien. Nada que hacer. Bueno, entonces tenemos esta raíz, que es esta que acá, que es la que va acá en esta. Luego multiplico acá, o la pongo acá abajo de una vez. Y luego la pongo acá y la pongo acá abajo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que acabo de hacer es dividir el denominador que estaba elevado a la potencia 1, una base a la potencia 1, pues simplemente lo construyo como el producto de de dos números con la misma base para la potencia 1 medio. Sí, con la teoría de potenciación, de forma tal que voy a tener esta cantidad acá y esta cantidad acá. Perdón, esta cantidad acá. Esta cantidad queda acá. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces esto es coseno de delta.
Y esta cantidad que acá es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces esto es seno de delta. ¿Sí? Y de esta forma, entonces vamos a tener que C es igual a F sub 0 coseno delta dividido entre la masa por la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Y entonces sería igual a F sub 0 seno delta dividido entre la masa por la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Y tengo ya los valores de C y E, donde se observa claramente que tangente de delta es cateto opuesto sobre adyacente gamma omega sobre esta resta de frecuencias al cuadrado. Y entonces tenemos que donde tangente de delta es igual a gamma omega sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Y ya con esto, entonces, reemplazamos los valores de C y de E en la solución particular, que es esta, C coseno más E seno, C coseno más E seno. Entonces tenemos que la solución particular, tengo el mismo denominador, entonces tengo F sub 0, C por coseno, entonces tengo coseno de omega t por coseno delta más seno de omega t por seno delta. Todo esto dividido entre el mismo denominador. Entonces la masa por la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Y tenemos entonces esta, la solución de la solución particular, pero yo ya sé que esta cantidad que hay acá ¿sí? Esta cantidad que hay acá, entonces es coseno de omega t menos delta. Y de forma tal que finalmente la solución particular es f sub 0 coseno de omega t menos delta dividido entre la masa por la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Y tengo esta raíz y acá tengo entonces la solución particular. Esto hace que ya puedo construir la solución general y la solución general pues viene de
la solución complementaria, que es esta. Voy a pasar a la otra página mejor. Más la solución particular. Pues tengo esto. Está muy bien. Entonces vamos a acomodar un poquitico, a borrar lo innecesario, que es esto y esto. Entonces tenemos que esta es la solución general del oscilador armónico simple amortiguado forzado. Como se observa, podemos hacer el mismo análisis de qué pasa con la velocidad y con la aceleración en t igual 0 y resulta el mismo problema. Si yo tengo en cuenta solamente la solución particular, voy a llegar a una incoherencia cinemática y dinámica, pero si tengo la solución formal, la solución completa, que es la suma de la complementaria y la particular, ese inconveniente va a solucionarse y me va a resultar algo muy interesante, que para el oscilador armónico simple amortiguado y forzado, cuando comienza el movimiento de ese sistema, el sistema comienza a comportarse como si fuera solamente amortiguado. Y a medida que la fuerza, la impulsora va actuando, entonces se va pasando del rango amortiguado al amortiguado forzado, hasta cuando quede el movimiento debido a la fuerza impulsora. Sí, entonces vemos acá que esta solución es la más correcta, es la que se debe analizar en el sistema, en el sistema oscilatorio. ¿Sí? Bueno, entonces miramos que en el término particular, bueno, y acá pues obviamente se tiene que poner donde delta es el arco tangente de gamma omega sobre omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. ¿Sí? Si analizamos la solución particular en resonancia, entonces vamos a tener f sub 0 o seno, entonces omega es igual a omega sub 0, voy a dejar adherede este espacio, ahora tengo omega es igual a omega sub 0, esto vale 0, pero entonces el denominador no se anula porque me queda gamma omega sub 0 al cuadrado y la raíz, entonces me queda m gamma omega sub 0. Ahora miremos lo que queda faltando. Sí, lo que queda faltando es, eh, voy a bajar un poco acá esto. Lo que queda faltando es que delta es el arco tangente de gamma omega sub 0 sobre omega sub 0 omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Sí? O sea que esto es arco tangente infinito y ya sabemos que esto es pi medio radianes, que es lo que pongo acá. Y yo ya sé que coseno de omega t más pi medios es seno de omega sub 0 t, entonces tengo f sub 0 seno de omega sub 0 t dividido entre masa gamma omega sub 0. Y ese sería en resonancia. Miren que eh, como al contrario de lo que pasó con el oscilador armónico simple forzado, en resonancia el oscilador armónico simple forzado amortiguado en resonancia no se destruye. Por lo tanto, el amortiguamiento sirve
para hacer que el sistema, a pesar de que entre en resonancia, no se destruya. ¿Sí? Y esto se implica en una estructura poner amortiguamientos para los eventos sísmicos, orientar bien el edificio, etcétera, o poner lugares donde si hay vientos muy fuertes, hacer que las paredes tengan algún sistema que permita que el aire pase a través del edificio. ¿Sí? En los edificios, en los puentes empezaron a hacer ya no las estructuras sólidas como vimos en el video, sino estructuras metálicas que permitían que el aire pasara a través. Y lo mismo puedo hacer con cualquier otra estructura para evitar que la resonancia destruya la estructura y que la ayude a preservar a pesar de que el sistema esté en resonancia. Bien. Básicamente eso era lo que tenía para presentarles hoy. Espero pues que no solo pues para la persona que estuvo presente, sino las que la vean posteriormente, les sirva de algo y voy a, eh, intentar poner este video en la página de la Universidad de la Sede de Ibagué, que es donde yo pertenezco, y para que si lo puedan ver y tengan algún comentario o alguna inquietud, alguna duda, se puede hacer una reunión especial para solucionar esas dudas que tengan. Sí, el objetivo era mostrar que la matemática es importante para una buena descripción de la física y en este caso, pues, toda la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias es una base fundamental para el entendimiento de los osciladores. Gracias por la atención prestada. Les deseo una buena noche, mañana o tarde, dependiendo de cuándo vean el video. Y nos estamos viendo. Hasta ahora hay presupuestado una tercera exposición sobre osciladores acoplados o un oscilador sobre ondas. Ya después decido cuál de las dos hacer. Sería para comienzos de noviembre o mediados de noviembre. Que estemos bien todos y mucha suerte.